por estar aquí. Listo. Cuando quieras, Cintia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio, un conversatorio maravilloso que nos trata de un tema muy actual, un tema que estamos viendo que todavía no termina de dar solución y que lleva muchísimos años no construyéndose en la región de Asia Central, el tema de Afganistán. ¿No? El día de hoy nos acompaña la doctora Nofret Vilches Berenice. Hola, ¿qué tal, Nofret? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias, Cintia, por estar aquí también con nosotros. Muchísimas gracias. Y la doctora Diana Ibáñez Tirado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es especialista en Afganistán. Voy a permitir a la doctora Nofret que nos haga una breve introducción de la doctora para dar comienzo precisamente a este conversatorio. Doctora Nofret. Gracias. Claro, mira, pues este tema está ahorita de moda y me parecía muy importante tener una visión pues que no fuera tan mediática, ¿no? Por eso es que hoy tenemos aquí a la doctora Diana Ibáñez Tirado, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Medio Oriente por el Colegio de México, también tiene una maestría en Antropología Social por la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, y es doctora en Antropología Social por esta misma institución. Además, cuenta con estudios certificados de lengua y cultura rusa por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM y el Instituto Estatal de Idioma Ruso Alexander Sergeyevich en Moscú. Actualmente Diana es profesora investigadora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y cuenta con numerosas publicaciones, incluyendo un libro sobre la geopolítica de Asia Central que ha sido editado por la UNAM, además de artículos en revistas de estudios regionales, antropología y ciencias sociales, incluyendo el Central Asia Survey, History, pueden cerrar sus micrófonos por favor, and Anthropology and Current Sociology. Diana realizó sus estudios, su trabajo de investigación, su campo doctoral en el sur de Tayikistán, en la región fronteriza precisamente con Afganistán, y ha visitado Kabul, especialmente estuvo ahí en 2010, para una investigación postdoctoral que realizó también, junto con otro investigador, acerca de comerciantes de habla persa, que en este caso son tayikos, afganos e iraníes, en China, Rusia, Ucrania, Turquía e Irán. Lo que la llevó a aprender, además de los idiomas que ya manejaba, el Dari, que es uno de los idiomas oficiales de Afganistán, y ha publicado trabajos sobre migración, movilidad y rutas que estas personas siguen en Eurasia, el Medio Oriente y Europa. Hoy nos habla un poco sobre estos temas de migración hacia Asia y de Afganistán desde una perspectiva histórica y antropológica, temas que aunque no se enfocan directamente con la coyuntura actual, de la toma del poder por el gobierno talibán y el retiro de las tropas extranjeras de Afganistán, pues están relacionadas a los efectos que la guerra y la inestabilidad en este país han provocado y sin duda seguirán generando estas migraciones voluntarias y forzadas de afganos hacia el resto del mundo. Y pues sin más la escuchamos y al final tendremos también una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, doctora Ibáñez, adelante. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla. Muchas gracias al TEC de Monterrey, a la doctora Nofret Hernández y a la doctora Cintia Jiménez por invitarme y a todos ustedes por asistir. Voy a usar un PowerPoint porque nos vamos a estar moviendo en regiones y periodos históricos un poco complicados, entonces creo que visualmente puede ser un poco más fácil entender qué es lo que voy a estar hablando. A ver, ahí está mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? Ya está. Perfecto. Ok, entonces hoy voy a hablar de la historia de 3 generaciones de mujeres afganas, turkmenas, basada en investigación de campo que hice en 2017 y 2018 en Turquía, sobre todo en Estambul. A ver, ya.
Bueno, mi tema en este sentido se basa en ideas de migración y de movilidad. Sabemos que Afganistán ha pasado por una guerra, la última de 40 años, y ha expulsado muchos migrantes al resto del mundo, pero las zonas aledañas como es Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Pakistán, Irán, reciben muchos millones de afganos. Aquí puse un mapa con algunas cifras. Una minoría llega a Turquía, otros pasan a Europa, a Norteamérica. Entonces es sobre este tipo de migración. Rápidamente hablando de la metodología que yo uso, soy antropóloga. Como Nofred mencionó, yo estuve en Kabul en 2010, estuve en la oportunidad de estar ahí. Porque me encontraba haciendo trabajo de campo en el sur de Tayikistán, en la frontera con Afganistán, entonces en ese tiempo era relativamente fácil visitar. Pero el trabajo que hoy estoy presentando se basa en trabajo de campo un poquito más amplio que realicé con familias afganas en Estambul, en Turquía, como dije, en 2017, 2018, y en trabajo un poco más amplio en colaboración con unos colegas de la Universidad de Sussex sobre familias afganas en Rusia, sobre todo en Moscú, en China y en Ucrania. Para esta investigación trabajé en persa, en el Dari de Afganistán, con un poquito de acento tayiko, que es lo que manejo mejor, y como una limitación no hablo una lengua turca, como las mujeres con las que realicé este trabajo. Todo esto va a ser un poquito más claro cuando empiece a dar los detalles. Estas mujeres, su idioma natal es túrquico, turkmeno y uzbeco, pero como yo no hablo una lengua turca, me comunicaba con ellos en Dari, que es uno de los idiomas oficiales de Afganistán. Ahora, voy a hablar de 3 generaciones de mujeres. La última generación, que son unas chicas de probablemente la edad de ustedes como estudiantes, o sea, entre los 20 y 25 años, no hablaban Dari, hablaban turkmeno y turco, pero yo no lo hablo, entonces con ellas hablaba en inglés. Las fotos que voy a presentar hoy son tomadas completamente de internet. Yo tengo mis fotos de las personas con las que trabajo, pero generalmente no tengo permiso de ellos para usarlas de forma específica en estas presentaciones, y éticamente considero que muchas de estas personas que están en procesos migratorios se encuentran en situaciones vulnerables y que es mejor no poner sus caras y no hacerlas visibles y presentes. Entonces, todos los nombres que voy a mencionar y las fotos que ven aquí no pertenecen a las personas con las que hablé, solamente como para dar una idea de con quién estaba trabajando. Entonces, como decía, este trabajo de campo lo hice en Estambul, y con esta historia etnográfica, que es los tipos de datos que trabajamos los antropólogos, quiero discutir cómo estas mujeres han experimentado la migración forzada y voluntaria hacia Afganistán y desde Afganistán, y cómo ellos ven los procesos de integración legal a los países de acogida. Entonces voy a estar usando esta idea de integración legal. ¿A qué me refiero con integración legal? Es básicamente los documentos, los procesos para adquirir documentos, los procesos de adaptación política, cultural y demás a los países de acogida. Mucha de la literatura que se centra en la migración se centra en el migrante saliendo de un país, llegando a un país de acogida, adquiriendo documentos, generalmente la ciudadanía o permiso de residencia, aprendiendo el idioma y se acabó. Es como, bueno, ya llegaron a un país, ya se salvaron, ya son de refugiados, pasaron a ciudadanos, y algunos de ellos regresan a su país de origen o se quedan y ya se asimilan. Lo que yo quiero mostrar es que la integración legal para estas mujeres de Afganistán en los países de acogida es no un proceso que tiene como un punto A, un punto B y una finalidad, sino que se experimenta como una potencialidad. Suena un poco raro, pero a lo que me refiero con potencialidad es una forma existencial de vivir los movimientos migratorios, ya sean forzados o voluntarios. Es la idea de saber que se van a tener que mover, van a tener que migrar, que no hay arraigo.
Estas mujeres tienen una fuerte identidad a sus raíces túrquicas, turkmenas y uzbecas, pero al mismo tiempo experimentan una forma de desarraigo en movimiento, en el exilio. Suena un poco complicado, pero no lo es. Por ejemplo, si ustedes tienen sus casas o las casas de su familia, ustedes saben que viajan, regresan. Van a algún otro país, regresan, o a algún otro estado, regresan, como que tienen su centro de arraigo. Lo que hoy voy a mostrar es que por 3 generaciones, o sea, casi 100 años, estas mujeres se han estado moviendo y por lo tanto han dejado de experimentar sus vidas y sus trayectorias como regresar a un lugar donde están arraigadas, aunque ellas se dicen afganas y turkmenas y saben que vienen de algún lugar, pero la migración las ha forzado a estar siempre pensando a dónde vamos a ir después. Entonces, este tipo de potencialidad, que me refiero a esta integración legal, no es simplemente obtener la ciudadanía y dejar de migrar, sino que ellas saben que van a seguir migrando. Y hay una frase que es muy poética en Dari y que ellas me dijeron, y también otros afganos que me he encontrado por el mundo, y es esta idea de que ellos dicen, somos pájaros sin patas. En español se oye un poco horrible, pero en Dari, en el idioma persa, es muy poético. Es como estar volando siempre, estar siempre en el exilio y no poder aterrizar, porque no tienes, no tienes las patas para aterrizar. Tienes que estar forzado a seguir volando. Entonces, antes de empezar con estas historias, solamente quiero enfatizar 2 puntos importantes. Primero, Afganistán es un país muy diverso en cuanto a identidades etnolingüísticas. Hay poblaciones, como lo ven en este mapa, hay poblaciones de origen persa o iraní, como los baluchis, los aymak, hazara, pashtun, tayik. Bueno, los pashtun no dirían que son persas, pero sí iraníes. Y hay poblaciones de origen túrquico, sobre todo la kirguisa, turkmena, uzbeca, y hay otras poblaciones. Entonces, lo que yo estoy trabajando, las poblaciones que yo estoy trabajando en lo que voy a presentar hoy son túrquicos, son turkmenos y uzbecos. El otro punto que quiero enfatizar antes de pasar a las historias es que cuando uno habla de migración de afganos, sobre todo en Europa, donde yo trabajo, los periódicos, las noticias, siempre muestran como imágenes de hombres jóvenes que van a llegar a Europa a trabajar y a quitarle los trabajos a todo el mundo, ¿no? Que están caminando por Alemania para encontrar trabajo. Entonces, esta idea de que la migración afgana son hombres que están huyendo de la violencia, de la pobreza y que van a Europa como migrantes económicos. Evidentemente, la mayoría de los afganos viven en pobreza. Aquí puse un mapa donde se estima que por lo menos 54% de la población vive debajo de la línea de la pobreza. Entonces, la pobreza es un factor que afecta a la población y por eso salen también migrando. Pero países no solamente son lo que vemos en las noticias, las mujeres con burkas, los niños llorando, todos llenos de tierra, pobres, desesperados. Hay mucha migración afgana que en el exilio han logrado ser solventes económicamente y adquirir casas, bienes, dinero, con su trabajo y que son relativamente afluentes, por no decir ricos, pero que al mismo tiempo son forzados a migrar. Entonces, esto entra en la discusión de qué tipo de personas se les puede dar el apoyo o el asilo político, porque en este debate muchas veces es como, bueno, si estás realmente desesperado, si realmente te van a matar y no tienes otra opción, entonces sí. Pero si estás más o menos como que en peligro, pues a lo mejor no.
Pero lo que voy a demostrar es que no tienen opción, muchas veces no tienen opción, independientemente del estrato socioeconómico en donde estén. Y finalmente, mi trabajo en este caso se centra en mujeres, o sea, son familias con las que trabajé, pero por diversas circunstancias yo hablé principalmente con las mujeres. Entonces, la mayoría de los trabajos de migración afgana se centran en el hombre afgano que sale a trabajar y a mandar dinero a Afganistán o que huye por la guerra y demás. Entonces, yo estoy trabajando en este sentido con mujeres afluentes económicamente y ofrezco también una perspectiva de género, cómo ellas viven la migración. Entonces, aquí hay unas ideas de la representación que tenemos de los migrantes afganos. Tenemos migrantes como desesperados, familias que salen, que están pidiendo asilo en los países vecinos, pero las mujeres con las que yo trabajé para lo que hoy voy a presentar son un poco más como las de la derecha. Mujeres educadas, mujeres que tienen un cierto estilo de vida, que están adaptadas a la vida en Estambul, pero que experimentan la migración forzada y voluntaria como una ontología, como una forma existencial de habitar el mundo. Entonces, les voy a empezar así como que a decir la historia, que lo que llamamos viñetas etnográficas o antropológicas. Y quiero que se imaginen un poco cómo estoy haciendo estas entrevistas, estos encuentros. Más que entrevistas son conversaciones, siguiendo a estas mujeres en sus reuniones, yendo con ellas a restaurantes, mercados y demás. No nada más es entrevista. Entonces, la conversación que ahora voy a presentar, con las historias que ahora voy a presentar, pasaron en un departamento como este, en Estambul, un departamento, imagínense Polanco, el Polanco de Estambul, ¿no? Un departamento muy lindo, con una buena vista, mucha comida, mujeres educadas y demás. Y entonces en este departamento estoy hablando yo con mujeres afganas turkmenas y son 3 generaciones. Aquí puse un poquito los nombres para que no se me pierdan. La primera generación, a la que llamo abuela Akul, que nació, no se acuerda muy bien, no tiene registros específicos de cuándo nació. Bueno, su pasaporte dice algo, pero ella dice realmente, creo que nací como en 1930. Luego está la segunda generación, que es su nuera, la esposa de su hijo, que nació en los 50s. Y la tercera generación, que son estas chicas de 20 y tantos años, Julián Mariem, que nacieron una a finales de los 80s, bueno, el hermano y ellas en los 90s. Entonces, estoy hablando con ellas. La abuela Gul, que es una viejita de 80 y tantos años, me dice que acaba de llegar a Estambul hace un par de meses, que está un poco cansada, un poco triste, está hablando y se cansa y demás. Y cuando les empiezo a preguntar de sus trayectorias, de dónde vienen, dónde nació, cuándo nació, quiénes fueron sus papás y demás, dice que ella se sentía como con mucho dolor por haber nacido como muhajir, que es un término que significa emigrante, y que ella está calculando morir como un emigrante. O sea, dices que yo nací como emigrante y me voy a morir como emigrante. Y ahí yo pensé y dije, pero ¿cómo, si ella nació en Afganistán, cómo es que nació como emigrante? Y entonces ella me cuenta la historia de sus papás y de sus ancestros, que ahora les voy a contar con un mapa. Los padres de la abuela Gul vinieron de Turkmenistán. Ahora les voy a contar en más detalle, pero en ese momento cuando estamos hablando y ella se siente muy triste, me empieza a decir, no es contradictorio, no es raro que Afganistán fuera un día un lugar de refugio. O sea, Afganistán fue un lugar que recibió refugiados que estaban buscando salvarse de la guerra y que recibió inmigrantes que pidieron asilo o que llegaron simplemente a vivir ahí
y después obtuvieron la integración legal con la ciudadanía afgana. Y dice, y después de algunas décadas se vuelve un país, un lugar donde poblaciones enteras son forzadas por la guerra, la inestabilidad, la pobreza, la violencia, a emigrar a otros lugares. Y es cuando ella me dice, somos como pájaros sin patas, porque volamos sin poder aterrizar. Y cuando le digo, bueno, pues es que la guerra es verdad, ha durado 40 años, ella se me queda viendo y dice, no, no ha durado 40 años, ahora te voy a decir la historia de mis papás. Entonces, para esto voy a usar el mapa. La abuela Gul nació, como les digo, más o menos en 1930 en el pueblito de Akcha, que ven ahí en un globito. Está en el norte de Afganistán, al norte de la ciudad, de la segunda ciudad más importante de Afganistán, que es Mazar-e-Sharif. Y sus papás nacieron en Turkmenistán, en los 30, que se estaba conformando como una república soviética. Entonces ahí ven Turkmenistán. Este es un mapa actual. Sus papás nacieron en la segunda flechita, la de en medio, en una ciudad que se llama Charyu. Bueno, no sé si nacieron exactamente ahí, en algún pueblecillo de ahí. Y como había mucha inestabilidad durante la formación de la Unión Soviética, mucha gente emigró a Afganistán, que era un país mucho más, bueno, se estaba formando, pero era más estable que lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Entonces ellos llegaron como emigrantes a Afganistán, como lo que hoy diríamos refugiados, llegaron buscando protección. Ellos veían a Afganistán como un país seguro, un país donde no se les perseguiría. Ahora les voy a decir de qué. Ahora es importante mencionar que en el norte de Afganistán han existido, o sea, antes de esta migración ya existían poblaciones uzbecas y turkmenas que han vivido en el norte de Afganistán por muchos años, muchos siglos. Y Akcha, el pueblecillo donde nació la abuela Gul, por un tiempo fue parte del Emirato de Bujara, que fue un estado que existió, que ya no existe. Pero luego pasó a ser parte de Afganistán. Y ahora me voy a ir más atrás en la historia, por si no se sabe la historia de Asia Central, que es un poco complicada, la estoy tratando de hacer muy, muy simple. Entonces ahí vemos un mapa de los 20, más o menos. Para resumirles, o sea, yéndonos un poquito más atrás, en el siglo XIX, toda esta parte de Asia Central fue invadida y incorporada de diferentes maneras al Imperio Ruso en el siglo XVIII y XIX. Afganistán permaneció como un país independiente, India, Pakistán, bueno, no existía Pakistán, esos países, como los conocemos ahora, eran parte del Imperio Británico. Persia, lo que ahora es Irán, era independiente. Entonces, los rusos en el siglo XIX toman unos emiratos y janatos, unos estados que existen en Asia Central, en lo que hoy es Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, que se llama el Emirato de Bujara, el janato de Kokán y el janato de Jiva, quedan como protectorados, luego se los anexan. Y la parte turkmena, que ustedes ven aquí en morado y con un circulito amarillo, no tienen un estado, son tribus nómadas y seminómadas que están peleando con las tropas rusas porque no quieren ser anexados. Finalmente, en 1881, los rusos los anexan y hay mucha inestabilidad ahí. En 1917 viene la Revolución Rusa con Lenin y demás, pero derrocan al zar, se derroca el Imperio Ruso, se empieza a gestar la Unión Soviética como la conoceremos después. Lo que sucede es que esto no es un proceso tan fácil. Hay una guerra civil que enfrenta a bolcheviques contra mencheviques y esto pasa en todo lo que después va a ser la Unión Soviética, incluyendo Asia Central. Entonces, cuando estos territorios son incorporados y se forman en el futuro las repúblicas soviéticas, hay mucha inestabilidad, hay muchos muertos, hay persecuciones. Entre 1928 y 1929, Afganistán también se está gestando como un país independiente, hay una guerra civil, pero se pacifica
y empieza a recibir a estos emigrantes uzbecos y turcmenos de los que nos está hablando la abuela Gul, básicamente sus papás y sus abuelos. Aquí estoy mostrando un poquito de esta revolución bolchevique, la guerra entre los bolcheviques y los mencheviques y la formación de la Unión Soviética. Cuando está esta formación de la Unión Soviética y estos programas socialistas, comunistas y demás, mucha gente local de Asia Central se une a estos movimientos comunistas, pero también hay grupos que son anticomunistas y se forma una revolución, unos grupos que les llaman los grupos Basmachi, la revolución Basmachi, que son guerreros que están en contra del comunismo, que quieren unas formas de gobierno más basadas en preceptos islámicos, básicamente son anticomunistas. Entonces hay mucha gente que se une al Partido Comunista y mucha gente que se une a la revolución Basmachi. Entonces esto genera otra vez choques muy fuertes y genera otras olas de emigración de Asia Central hacia Afganistán buscando refugio. Cuando finalmente logran ganar los comunistas, hay un proceso de modernización, de educación, de socialismo, y en parte me gusta mucho esta foto porque en ese entonces una de las banderas de la modernización es la emancipación de la mujer. Es dejen sus burkas, dejen sus velos, vamos a emancipar a la mujer. Entonces con esto no me quiero meter en asuntos de género de este tipo de representación, pero solamente para llamar su atención que si ustedes pensaban que en el 2001, cuando las tropas del ISAF y las tropas internacionales entran a Afganistán tratando de encontrar a Osama Bin Laden y terminar con Al Qaeda y vamos a defender a las mujeres afganas para que se quiten la burka, y luego otra vez los medios de comunicación en el 2021 están como la mujer, la mujer, la mujer. Bueno, este tema ya estaba ahí, este póster es de los 30, o sea que ha estado ahí por mucho tiempo. Pero no me voy a meter en ese tema ahorita. Finalmente, las repúblicas son incorporadas a la Unión Soviética. Como les digo, mucha gente huye a Afganistán, que es más pacífico. Y luego viene Stalin con colectivizaciones forzadas y más turcmenos huyen a Afganistán y también a Irán porque no quieren ser parte de las purgas de Stalin y demás. La frontera entre la Unión Soviética y Afganistán cierra formalmente en 1932, pero incluso hasta ahora no es tan fácil mantener la frontera completamente cerrada. Sabemos que las fronteras en el mundo son porosas, la gente sigue cruzando muchos años después. Entonces es en ese contexto que la primera generación de la cual estoy hablando, la abuela Gul y sus padres, llegan a Afganistán. Nada más unos datos sobre los turcmenos afganos. Es una población muy pequeña, no se sabe a ciencia cierta, pero puede ser 3 a 4 o 5% de la población de Afganistán. Los turcmenos que llegan a Afganistán en esa época, o sea, los papás de la abuela Gul, eran ya sedentarios, algunos eran seminómadas, tienen borregos, tienen camellos y se mueven por estas regiones, pero la mayoría cuando llega a Afganistán se sedentariza y se quedan en el norte de Afganistán. Muchos de ellos mantienen sus identidades tribales, sobre todo pasados por los nombres, que son organizaciones comunales, son como familias muy grandes, ¿no? Basados en lazos de sangre y también de asociaciones que siguen hasta la fecha. O sea, entre ellos se preguntan, ¿no? ¿Y tú de cuál? A mí no me gusta usar la palabra tribu, pero bueno, ¿de cuál tribu, de cuál familia vienes? En Afganistán, las tribus que existen son la Ersari, Salir, Teke, Yomut, Mauri, Mush y Hatab. Y la familia de la cual estoy hablando es Ersari, que son, se caracterizan por producir un tipo de alfombras muy específicas que venden y demás. Entonces, la abuela Gul, o sea, aquí pongo unas fotos de mujeres turcmenas, esta es de 1910, en la parte de Turkmenistán que conquistan los rusos, y luego muchos que se van a Afganistán y muchos no
no se distingue ya en el 2000 si vinieron de allá o si eran de Afganistán. Entonces, para resumir, la primera generación, la abuela Gul, en 1930 nace, crece, se casa, se va a vivir a la ciudad de Mazar-e Sharif, tiene 4 hijos, los cuales se casan, las esposas vienen a vivir todas en una casa muy grande, que es muy tradicional en Afganistán. Y uno de los hijos de la abuela Gul se casa con la otra mujer que voy a presentar hoy, la segunda generación, que es la señora Gulbuddin. Estos hombres estudian, uno de ellos, que es el esposo de esta señora, se dedica al comercio, otro de ellos es político, y bueno, hacen una vida relativamente normal en una casa muy grande. Algunas de las nueras de la abuela Gul se dedican a hacer alfombras y las venden. No es como que salgan a su casa y las vendan. Estas alfombras desde hace algunas décadas alcanzan precios muy altos. O sea, son alfombras que les van a costar 60,000 pesos, 70,000 pesos o más. Entonces son artesanías que son muy valuadas. Y comerciantes de Asia Central y de Afganistán comienzan a llevar estas alfombras y otras artesanías a Turquía, sobre todo a Estambul, donde hay muchos turistas. Entonces, si ustedes van a Estambul, van al Gran Bazar, van a la zona central, hay muchos puestos y tiendas donde se venden antigüedades históricas, alfombras y demás. Generalmente si preguntan, si se pueden comunicar y preguntan y demás, son turcmenos. Es gente que desde los 80s está llevando este tipo de producción artesanal, lo cual suena como totalmente irrelevante, pero en realidad desde los 80s el gobierno de Turquía empieza una política donde dice, bueno, cualquier persona que venga y pruebe que tiene antecedente túrquico, en este sentido estamos hablando de la familia etnolingüística relacionada al turco actual, por ejemplo, turcmeno, uzbeco, kirguiso, kazajo, llegan a Turquía y pueden tener una integración legal mucho más fácil. O sea, si alguno de nosotros queremos ir a Turquía y obtener la ciudadanía turca, es mucho más complicado porque no tenemos un antecedente turco. Pero si ustedes demuestran que alguno de sus abuelos, sus padres o ustedes son turcos, ya sea turcmenos, uzbecos, kirguisos, kazajos y demás, el gobierno turco les va a dar preferencia y pueden obtener la ciudadanía más rápido. Entonces, desde los 80s y por medio del comercio se hacen estas rutas y la gente empieza a emigrar hacia Turkmenistán. Y es por eso también que cuando hay inestabilidad en Afganistán y al final, o sea, ya vamos a ver la tercera generación cómo llega a Turquía, cuando están pensando a dónde nos vamos, no simplemente se van a cualquier país así como que escojan en el mapa. Para ellos, e incluso para la abuela Gul, cuando piensan dónde conseguiremos asilo, dónde conseguiremos la integración legal para salvarnos realmente de la guerra, pues escogen Estambul porque es relativamente fácil, porque ellos se identifican como turcmenos. Entonces, a pesar de que es una población muy pequeña proporcionalmente a la población general de Afganistán, Turquía les da preferencia a uzbecos, turcmenos y kirguisos para asimilarse en ese país. Ok, vamos con la siguiente generación, que es la señora Gulbuddin, la nuera de la abuela Gul. Esta señora es uzbeca, no es turcmena, pero aprende el idioma, se va a vivir con la familia turcmena y tiene que usar el turcmeno todos los días. El turcmeno y el uzbeco son muy parecidos. Y el turco es un poco como el italiano y el español. O sea, son inteligibles si te sabes unos cuantos trucos. Y esta señora, solamente para hablar un poquito de la fluidez de estas identidades etnolingüísticas, ella dice, soy uzbeca, pero bueno, me volví turcmena. Entonces, ella se mueve entre estas dos identidades. Gulbuddin Hanum, ella creció nació a finales de los 50 en Afganistán, entonces creció en los 60s, en los 70s en Afganistán, que es una época bastante próspera, tranquila y demás.
y se educó en Dari, que es una lengua persa y una lengua de uso diario y oficial en Afganistán. Gulbudan Hanum se casa en los 70s, vive en Mazar-e Sharif, y esta época ella la describe como abierta, como muy abierta en Afganistán. Hay procesos de modernización, de educación. Si ustedes ponen en Google Afganistán fotos 1970, van a ver que hay muchas minifaldas, la gente está tomando, hay muchos hippies, se ve todo así como, sobre todo Kabul es muy moderno. Ahora, yo pongo estas fotos porque tampoco nos tenemos que ir con la idea de que Afganistán era súper moderno en los 70s, como a veces se nos quiere presentar. Había una mezcla. O sea, hay mujeres que ahí han usado la burka en los pueblitos de toda la vida, incluso durante estas épocas de modernización. Y hay mujeres que han sido muy liberales a pesar de cualquier política y cualquier proyecto ahí. Entonces es una mezcla. No podemos decir que un periodo es... Si hay, evidentemente, con el Talibán vienen procesos de restricciones, pero la gente y las mujeres viven diferentes estilos de vida como van pudiendo. ¿Sí? No es que de repente todas se pongan la burka o de repente todas se pongan la minifalda. O sea, hay una mezcla. Ahora, lo que quiero enfatizar con esta segunda generación es lo que está pasando políticamente en Afganistán. Es el contexto de la Guerra Fría. Ustedes saben, o a lo mejor están más familiarizados de lo que está pasando en los 70s en Latinoamérica. Como en Latinoamérica, como en Afganistán, la situación política interna depende en gran sentido de con quién se alinean los políticos y los proyectos nacionales. Si con la parte socialista o comunista apoyada por la Unión Soviética o con la parte capitalista apoyada por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, muchas de las guerras políticas internas de muchos países del mundo, o sea, la parte caliente de la Guerra Fría, tiene que ver con estas alianzas. Y eso es lo que está pasando en Afganistán. En Afganistán hay luchas internas políticas relacionadas al contexto de la Guerra Fría. Por ejemplo, hay proyectos monarquistas apoyados por Estados Unidos, o sea, sí, quieren un monarca. Está el proceso comunista y socialista apoyado por la Unión Soviética, y poco a poco a finales de los 70s y también un poco impactado por lo que está pasando en Pakistán, en Irán y demás, empiezan los primeros movimientos islamistas de los mujahidín, que son proyectos socialistas, no seculares, socialistas, alternativos, basados en principios comunitarios y de justicia social del Islam. O sea, todos están buscando un poquito como que se termine la pobreza, construir un Estado fuerte, pero cada uno tiene un proyecto diferente, una idea diferente de cómo lograrlo. Unos creen que es con la monarquía, Estados Unidos está apoyando eso, otros creen que es aliado al comunismo, la Unión Soviética está apoyando eso, y otros están uniéndose al mujahidín, que piensan que un Estado islámico es la mejor opción. Y esto está pasando a finales de los 70s en Afganistán. En 1979 empieza la invasión soviética a Afganistán, los soviéticos invaden y hay una guerra realmente cruel. Hay un nuevo gobierno que para las minorías uzbecas, turkmenas, es importante porque la Unión Soviética tiene una población importante y una república uzbeca, una república socialista turkmena y demás. Y entonces están tratando de generar lazos con las poblaciones afganas, turkmenas y uzbecas, para que apoyen la invasión soviética, para que sean comunistas. Entonces, por ejemplo, empiezan a hacer radio en uzbeco, radio en turkmeno, empiezan a tratar de darles trabajo a estas minorías étnicas que anteriormente no habían sido marginalizadas en favor de los pashtun o de los tayikos. Entonces, en ese sentido, hay mucho avance para estas minorías. Pero por otro lado, pues es una guerra muy, muy cruenta. Hay enfrentamientos de las tropas soviéticas y antisoviéticas, que son muchos grupos, pero las tropas y grupos antisoviéticos están apoyados por Estados Unidos, por Pakistán, por sus aliados,
y no quieren básicamente que Afganistán sea comunista. Para 1982, aproximadamente 2.8 millones de refugiados afganos huyen a Pakistán, 1.8 millones de refugiados huyen a Irán, muchos a Tayikistán, muchos se van por todos lados. Gulbudan Hanum y su esposo, a finales de los 80s, o sea, no al principio de la invasión soviética a Afganistán, sino a finales de los 80s, se van a Turkmenistán. Esto es lo que sucede con muchas poblaciones de uzbecos y turkmenos. Como vieron en el mapa, están muy cerca de la frontera con Uzbekistán y Turkmenistán. Entonces, así como los papás de la abuela Gul vinieron de Turkmenistán caminando y cruzaron, la segunda generación pues regresa a Turkmenistán, porque hay muchas guerrillas enfrentando en los 90s diferentes milicias en Afganistán. Las tropas soviéticas se retiran y empieza una guerra cruenta entre mujahidín, ya empiezan a surgir grupos talibanes, hay grupos uzbecos, hay diferentes, lo que le llaman algunos autores los señores de la guerra. Y esto afecta mucho la zona de Mazar-e Sharif, donde vive esta familia. Entonces, el gobierno de Najibullah cae, o sea, es el gobierno que cae ante el talibán. En 1997, el presidente Najibullah es asesinado por el talibán, o sea, el primer talibán que realmente toma el poder en Afganistán. Cuelgan al presidente, lo descuartizan, es una cosa horrible. Nunca googleen eso porque salen unas imágenes espantosas. Y todas las imágenes que conocemos de gente acribillada, mujeres asesinadas, o sea, el talibán toma el poder. Afortunadamente, Gulbudan Hanum me dice, nosotros no estábamos en Afganistán, ya estaban ellos en Turkmenistán con su esposo, su hijo más pequeño, y sus hijas, o sea, la tercera generación de las cuales les voy a hablar en un momento, Julián Mariam, nacen en Turkmenistán. Ahora, todo esto suena muy bonito porque ellos están en Turkmenistán y Turkmenistán actualmente es un país bastante, digamos, rico en recursos petroleros, pero esto es a principios de los 90s. Y lo que me dice Gulbudan Hanum, la señora Gulbudan, es que la vida en Turkmenistán es muy difícil. Ellos llegan como refugiados. Entonces, en muchos países, cuando se llega como refugiado, básicamente se llega como apestado. Es verdad que dice, bueno, es más fácil porque en Turkmenistán pues hablan turkmeno y en realidad hace 2 generaciones pues nosotros venimos de ahí, es nuestra Watan, nuestra madre patria en cierto sentido, esta es nuestra madre patria, pero los turkmenos de ahí han pasado por 60 años de sovietización y rusificación, entonces dice, están hablando turkmena y hay muchas palabras en ruso que no entendemos. Y luego, cuando ellas tienen que buscar la integración legal, que es un proceso complicado, desde poner tu dinero en el banco, desde sacar certificados, poner a tus hijos en las escuelas, ir a ver al doctor y todas esas cosas que ellos tienen que hacer están en ruso, no están en turkmeno. Turkmeno es un idioma que se usa diariamente, pero la educación es en ruso. Entonces ellos llegan y pues no se pueden comunicar. Además, con la caída de la Unión Soviética, todas estas repúblicas de Asia Central pasan por una crisis económica y una inflación muy fuerte, hay falta de empleo, hay mucha inestabilidad política y la gente en Turkmenistán los trabajos, qué hacemos con esta gente si somos pobres y cómo los vamos a apoyar. Eventualmente Gulbudan Hanum dice, bueno, pues nosotros lo hicimos como pudimos, ella aprende ruso, las hijas nacen ahí, las ponen en una escuela, aprenden ruso también, y mientras tanto su esposo está viajando a las repúblicas de Asia Central, que en los 90s están como, es un experimento un poco como para el capitalismo, porque antes eran socialistas. Entonces, hay grupos de afganos que saben comerciar y que toman ventaja de esto y hacen muy, muy buenos negocios.
vendiendo jabones, vendiendo textiles, vendiendo intestinos de borrego para hacer salchichas, vendiendo todo lo que se les ocurra, los afganos venden. Y se mueven mucho en las repúblicas y es cuando el esposo de Gulbudan Hanum empieza a hacer pues bastante dinero, empiezan a volverse pues no ricos, pero más afluentes. Incluso el esposo regresa a Afganistán a ver a su mamá, a la abuela Gul, aunque esté el talibán ahí. Y lo otro que es importante enfatizar, cuando hay guerra, hay una economía de guerra. O sea, la gente sigue comiendo, la gente sigue usando lentes, la gente sigue usando calzones, la gente sigue usando bandejas para lavar. O sea, la gente sigue consumiendo, aunque sea en menor medida, pero el comercio sigue y hay unas economías de guerra muy interesantes. Entonces, la gente que puede comerciar saca ventaja de esto. Y uno de ellos es el esposo de la señora Gulbudan. No quiero decir que toma ventaja de que se aprovechan, sino que toman ventaja de la situación y trabajan y se arriesgan y mueven productos y ganan dinero. Al mismo tiempo, Gulbudan Hanum me dice, yo estaba en Turkmenistán sola con 3 hijos, aprendiendo ruso, es horrible, no conozco a nadie, no nos quieren y demás. Mi esposo no está, se va a Afganistán, lloro por él, lo extraño. Y entonces ella le dice, mira, sabes que si no vuelves o no regresamos a Afganistán, te voy a divorciar, esto es un horror, su familia se está quebrantando y demás. Y con esto ella me dice, no éramos la única familia, había muchas familias pasando por lo mismo. Hay miles de desplazados en Turkmenistán. De hecho, en algún momento, el gobierno de Turkmenistán les ofrece refugio, pero hay tantos y hay tantos problemas que el gobierno de Turkmenistán de repente dice, no, no les vamos a dar la ciudadanía, o sea, no van a completar la integración legal. Se pueden quedar aquí, pero no les vamos a dar ciudadanía nunca. Les empiezan a poner impuestos. Lo que sucede con muchas de estas migraciones, hay enamoramientos entre los migrantes y los locales. El gobierno turkmeno empieza a poner multas a los casamientos mixtos para evitar que ganen la ciudadanía. O sea, empieza a hacerles la vida imposible a los refugiados afganos. Y la ONU hace ciertos programas para sacar a todos los turkmenos afganos y los mandan a Canadá y a Estados Unidos, sobre todo a las familias que políticamente estaban asociadas al gobierno de Najibullah, porque no pueden regresar a Afganistán, el talibán los va a matar. La familia de Gulbudan, de la señora Gulbudan, no tenía esa asociación política. Y al mismo tiempo, al señor le estaba yendo muy bien en la cuestión comercial y dice, bueno, pues si nos vamos a Estados Unidos es otra vez empezar de nuevo. Seguramente el talibán va a caer en algún momento y vamos a regresar. Y además, la abuela Gul está en Mazar-e-Sharif. Entonces, ellos hacen sus cálculos y dicen, no, no podemos irnos a Estados Unidos y a Canadá, es mejor quedarnos aquí y seguir comerciando y eventualmente regresar a Afganistán, cuando Afganistán sea más pacífico. En ese momento todavía tienen un poco como que la esperanza de que vaya a ser pacífico. Como ellos, muchas familias se quieren establecer permanentemente en Turkmenistán. Dicen, bueno, vamos a adquirir la ciudadanía turkmena y si Afganistán se vuelve pacífico, pues regresamos y así tenemos 2 nacionalidades. Pero como les digo, el gobierno de Turkmenistán les empieza a hacer la estancia más difícil y no les da la ciudadanía. Entonces, otra vez es cuando Gulbudan Hanum me dice, ves, somos pájaros sin patas. O sea, llegamos a Turkmenistán, aprendemos rusos, hacemos todo eso y al final no puedes obtener la integración legal. Entonces, sabes y entras en esa situación existencial donde sabes que te vas a mudar, que no vas a arraigarte. Y entonces paso a la tercera generación, que son las hijas de la señora Gulbudan. Eventualmente la familia regresa a Mazar-e-Sharif, que es la foto a la izquierda, en el 2002, cuando es relativamente más pacífico, después de que entran las tropas extranjeras, hay triunfos de las tropas afganas asociadas al presidente Hamid Karzai, y más o menos viven ahí pacíficamente, pero ellos reportan crímenes todos los días, la familia tiene problemas porque es económicamente más afluente, entonces se meten a sus casas, hay muchos secuestros. Las hijas que estaban acostumbradas a moverse relativamente libres en Turkmenistán, ir a la escuela y demás, ya no lo pueden hacer tan fácilmente. O sea, a pesar de que no está el talibán,
no hay una situación totalmente pacífica en Afganistán. O sea, siempre tienen miedo de ser secuestrados, de que se roben a las hijas, de que se metan a sus casas y demás. Y sigue habiendo zonas donde hay enfrentamientos. Es una zona, es un país armado, donde hay armas, hay peligro y demás. Y entonces la señora Gulbudan y las hijas dicen, no nos queremos quedar aquí, y deciden emigrar a Dubái, esperando que finalmente Afganistán sea un poco más pacífico. Aquí pongo a Dubái a la derecha. Para ese entonces, el primer hijo de la pareja ya es mayor de edad y establece una compañía en Dubái, porque los Emiratos no aceptan refugiados, no dan asilo político. Ustedes se pueden migrar a Dubái si tienen dinero, tienen una compañía o tienen cómo mantenerse. Entonces, lo que ellos hacen es dejar al hijo ahí con una compañía y entonces se registra a la familia no como refugiados ni como asiliados políticos, sino como migrantes económicos o inversionistas. Y entonces desde ahí el esposo de la señora Gulbudan se mueve otra vez entre Turquía, Afganistán, Asia Central, China, y está comerciando y está haciendo negocios, y el hijo tiene otros negocios en Dubái y les va realmente muy bien. Las hijas van a una escuela internacional en Dubái y demás. Les gusta Dubái, progresan económicamente, pero otra vez se sienten que no son bienvenidos, porque cuando dicen, bueno, vamos a adquirir la ciudadanía emiratí, es como, no hay forma, porque no se las dan, es muy, muy difícil que se las den a algún extranjero. No encuentran un programa o un proceso para obtener la residencia permanente de extranjeros en los Emiratos. Y diferentes países del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar y demás, suben impuestos a veces para los comerciantes. O sea, dicen, bueno, te puedes establecer aquí con tu familia, pero ahora no vas a pagar el 10%, vas a pagar el 20% por ser extranjero. Entonces les empiezan a subir impuestos, la vida es muy cara en Dubái, sigue siendo incierta porque dicen, bueno, en el momento en el que nos quieran echar, nos van a echar, y deciden que no es un lugar para echar arraigo otra vez. Saben que tienen que mudarse otra vez tarde o temprano. Afganistán, dicen, bueno, a lo mejor se vuelve pacífico, pero quién sabe, es inestable e inseguro. Para ese entonces, o sea, después de pasar unos años en Dubái, hay grupos de Al-Qaeda en Afganistán, hay grupos de Talibán, sobre todo en el norte de Afganistán. O sea, ya toda la zona de Akcham, Aymaná, o sea, estas zonas que les enseñé donde nació la abuela Gul, están llenas de talibán. Entonces saben que no pueden regresar. Y deciden irse a Turquía, que es un país que, como les digo, bueno, les puede dar residencia o ciudadanía mucho más fácil porque son, bueno, no turcos, túrquicos. Ahora, Turquía, un poco para darles el contexto de Turquía, recibe muchos refugiados afganos. Entonces, estoy mostrando yo esta historia con estas mujeres, con esta familia, pero no están solas. Hay miles y millones de familias en las mismas condiciones, aunque muchas de ellas mucho más pobres. Hay millones de afganos que empiezan a dejar el país debido a la constante violencia, la falta de oportunidades, la falta de trabajos, de escuelas y demás. Una vez, de hecho, esa vez que yo estaba en Afganistán en el 2010, que estaba relativamente pacífico, un afgano me dijo, mira cuánto dinero han gastado las tropas extranjeras en helicópteros, en el ejército y demás. Me dijo, una escuela en mi pueblo, o sea, nueva, que haya venido con el dinero extranjero, no hay. Una fábrica, no hay. Nada. Entonces dice, no hay una diferencia que estén las tropas extranjeras aquí. Sigue siendo peligroso y no trabajo. Entonces, no es extraño que muchos afganos salgan y muchos de ellos toman Turquía como un lugar de paso para el resto de Europa. En el 2019 hay 4 millones de inmigrantes en Turquía, no nada más afganos, sino de Siria, Afganistán, Irán sobre todo, y con estas cifras, Turquía de hecho es el país con más población de inmigrantes en el mundo. Como les digo, muchos inmigrantes toman Turquía como una zona de paso hacia Europa,
pero los de etnia túrquica, o sea, uzbecos, turkmenos, ven a Turquía como un país donde pueden prosperar. Porque muchos han establecido estas redes de comercio y de migración y de familia desde los 80. ¿Se acuerdan que les mencionaba las alfombras, las artesanías y demás? Ahora, no todos los migrantes extranjeros que entran a Turquía, incluyendo esta familia, se consideran o son considerados por la ley turca como refugiados. Cuando yo conocí a esta familia, las hijas, o sea, la tercera generación, Julia y Mariam, que tienen 20 y 24 años, ya son ciudadanas turcas. La señora Gulbudan estaba esperando la ciudadanía y la abuela Gul, cuando la conocí, tenía como un mes de haber llegado a Estambul y llegó con una visa de visita. Entonces, en una misma familia, ustedes pueden tener a uno con estatus de refugiado, a uno con estatus de inversionista, a uno con ciudadanía. O sea, es un poco complicado, depende de la edad, de la trayectoria y demás. Entonces, no podemos ni siquiera decir que todos son refugiados o todos son asilados políticos. Hay diferentes formas de alcanzar la integración legal. Por ejemplo, algunos de los comerciantes afganos afluentes que yo he conocido usan la integración legal por medio de la visa de inversión. Si ellos invierten $500,000 en un comercio o compran una propiedad, bueno, en ese entonces era de $250,000, obtienen el pasaporte turco, les dan la ciudadanía. Entonces, la familia esta que conocí usaron esa ruta para algunos de sus familiares, no para todos. Pero la mayoría de los afganos, evidentemente, y probablemente la mayoría de nosotros no tiene $500,000 para invertir y obtener una segunda ciudadanía. Aquí, por ejemplo, muestro una foto, esta foto sí la tomé yo, que son afganos que andan pululando por ahí por Estambul y organizan, esta es una sesión de lucha, tipo lucha libre, así en un parque y ahí van todos, ¿no? La mayoría de ellos viven situaciones bastante vulnerables, complicadas y de pobreza en Turquía, bastante precarias. Las chicas de la tercera generación de las cuales les estoy hablando, Julia y Mariam, tienen una buena vida, ellas me dicen. Ellas van a una universidad privada, una de ellas usa velo, la otra no usa velo, los papás no les dicen nada, pueden hacer lo que quieran. Ellas hablan turco en casa, visten a la moda turca, manejan un coche, salen de noche. Ellas dicen, nosotros nos sentimos turcas, pero ellas siguen definiéndose como afganas y saben también que aunque ellas se porten muy turcas, los turcos saben que son afganas. Entonces es interesante porque ellas no nacieron en Afganistán y vivieron 2 años en Afganistán, pero siguen siendo asociadas como afganas. Y entonces cuando yo estoy tratando de decir, bueno, entonces ustedes de dónde son, ¿no? Vienen de Turkmenistán, pero llegan de refugiadas a Afganistán, pero son afganas, pero se van a Turkmenistán, pero una es uzbeca, es así como, a ver, ¿de quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y entonces empiezan a reír y la señora Gulbudan, que es la segunda generación, me dice, Tabarish es camarada en ruso, porque ella está tratando de demostrar que ella aprendió ruso. Tabarish, camarada, somos turkmenos cuando estamos en Turkmenistán. Y las hijas dicen, bueno, somos internacionales cuando estamos en Dubái. Y la otra dice, bueno, somos turcos cuando estamos en Turquía. Entonces, un poco como cómo se mueven dentro de todos estos procesos de integración a adaptarse a los lugares a donde van. Y al final, cuando estamos terminando esta conversación, ellas empiezan a decir, bueno, sí, somos de Turquía cuando estamos en Turquía, pero ¿qué tal si nos echan de aquí? ¿Qué tal si hay guerra en Turquía? Una dice, bueno, ¿qué tal si nos queremos ir a estudiar a Europa? ¿Qué tal si nos regresamos a Afganistán? La abuela Gul, que ya está como dormitando por ahí, dice, no, yo sí quiero regresar a Afganistán y morirme allá. Otra dice, bueno, ¿qué tal si nos casan con un afgano que vive en Canadá y nos vamos a vivir a Canadá? ¿Y qué tal, y qué tal, y qué tal, no? Y Gulbudan, la señora Gulbudan dice, bueno, ¿y qué tal si Turquía desaparece del mapa? Si un día ya no existe Turquía, ¿no? Y todas nos reímos y yo pienso, ay, qué ridículo suena, ¿no? ¿Qué tal si Turquía desaparece del mapa? Y todo es como, ¿qué tal, y qué tal, y qué tal si? Y cuando me pongo a pensar los 100 años que han pasado dentro de estas historias,
no es tan ridículo que dentro de su imaginación y su experiencia ellas digan, bueno, ¿y qué tal si desaparece Turquía? Porque en realidad el territorio, las tribus de donde vinieron los padres de la abuela Gul desaparecieron. Y el Afganistán que la recibió como refugiada desapareció. Y el Turkmenistán se volvió la Unión Soviética y la Unión Soviética desapareció. O sea, estamos hablando no nada más de migración, sino de desaparición de estados en el mapa y de transformaciones políticas muy fuertes. Entonces, a nosotros nos suena ridículo, pero para ellas es como, pues sí, cualquier cosa puede pasar y nos van a echar, aunque ya tienen la ciudadanía turca. Entonces, aunque ellas están contentas en Turquía, se sienten como en casa, viven con esa potencialidad de emigrar de nuevo. Como ellas dicen, de ser pájaros sin patas. Ya para concluir, algunos de los puntos que quiero enfatizar. Nosotros ahora, hace unas semanas, en agosto, cuando el Talibán tomó el gobierno de Afganistán y hubo este retiro caótico y realmente irresponsable de las tropas extranjeras de Afganistán. Vimos gente subiéndose a los aviones, gente tratando de pedir asilo. Es una situación humana realmente espantosa. No quiero hoy contarle las historias de gente que conozco que está ahí viviendo situaciones realmente horribles y que no pueden salir. Gente abandonada, completamente abandonada, gente que tiene pasaporte británico, pero que son afganos, que están ahí y están abandonados, no salieron, gente que ha vivido ahí toda su vida y que están en riesgo tratando de escapar. Pero esto no es nuevo. Lo que estoy tratando de decir es que esto son procesos de, hoy nada más traté de hablar de 100 años. Esto no es nuevo. Ni la guerra, ni el Talibán, ni la interferencia de tropas extranjeras en Afganistán, ni los refugiados, ni la desesperación, ni la visión que tiene mucha gente, ni la desesperanza de otro conflicto es nuevo. Porque es como cuando te dan con un palo y dices, bueno, voy a ser positivo. A la siguiente semana regresas y te dan con otro palo y a la siguiente semana te dan con otro palo y a la siguiente, ya hasta el final dices, bueno, pues ya, ahí vengo por palo, porque ya sabes que te van a forzar a migrar. Es un poco lo que quiero como expresar en un lenguaje bastante tonto. Lo otro que quiero concluir es que en un siglo de historia que he cubierto hoy usando las narrativas de esta familia, he mostrado un poco la vida de los uzbecos, de los turkmenos de Afganistán que han vivido ahí y se han movido en la región, empezando con el Imperio Ruso. Entonces son movimientos bastante antiguos. Han experimentado la caída de esos emiratos, de esos janatos, la creación y la caída de estados y todo esto moviéndose, migrando, buscando refugio. También es interesante, a mí me parece muy interesante que Afganistán haya sido un país estable, que haya recibido refugiados, pero obviamente después de los 70 se vuelve un lugar de expulsión. También he tratado de enfatizar la diversidad de trayectorias migratorias y mostrar que no solamente son hombres afganos en busca de trabajo, familias pobres, enfermas y desesperadas, también hay mujeres, hay familias afluentes, hay mujeres muy bien educadas que también necesitan protección, porque a veces está la pregunta de ¿a quién le vamos a dar la protección? ¿Solamente a los desesperados? Pues es que todos están desesperados. Nadie quiere vivir bajo el talibán o bajo el conflicto y demás. Entonces es importante tomar en cuenta las diferencias etnolingüísticas, de bagaje socioeconómico, educativo y de género para poder planear políticas de integración legal a países de acogida que sean menos excluyentes. Y finalmente he tratado de enfatizar que la integración legal y la migración no solamente es salir de Afganistán, llegar a un país de acogida, todos les aplauden, se toman la foto, les dan su pasaporte y ya se acabó. Y no quiero decir nombres aquí de qué pasa en los medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo es como, ay, bueno, ya recibimos 300 afganos.
y se acabó. Después nadie sabe qué pasa con ellos. No nada más es una cuestión de adaptación, de decir, pues ahora hablan español, o ahora hablan italiano, ahora hablan alemán y que se quiten la burka. Porque la migración no acaba ahí. En el caso de esta familia, la migración voluntaria y forzada es un proceso de potencialidad, de qué va a pasar después. Y esto para ellas significa saber con certeza que se van a mudar otra vez y que ya no se creen el cuento de arraigarse en un lugar, porque como ellas dicen, no pueden aterrizar, porque son pájaros sin patas. Y es una situación que muchos afganos expresan porque tienen trayectorias muy, muy complicadas de migración. Y bueno, con esto termino la presentación. Muchísimas gracias, doctora Ibáñez. Fue muy interesante escuchar cómo a través de esta familia, además también, bueno, la diversidad etnolingüística de este país, pero también cómo la historia, aunque sí está plagada de conflictos en la región, Afganistán es interesante no verlo como un lugar occidentalizado, ¿no? El Kabul de los 70, que son las fotos que estuvieron pasando ahora que llegaron los talibanes de, ay, es que Afganistán era un lugar donde las mujeres podían andar en minifalda. Sí, pero a ver, hay que ver más allá. Afganistán más bien era un lugar que dio refugio a personas de la región que estaban huyendo también de la violencia. Y después, por intervenciones extranjeras, se ha convertido ahora, como bien lo dijiste, en un país que expulsa ahora a gente, ¿no? Me parece interesante ver la migración desde esta perspectiva de ser pájaros sin patas. Y bueno, yo abriría con una pregunta, pero le doy también la palabra a Cintia y no sé si alguien ahora sí voy a dejar que abran sus micrófonos o que escriban en el chat por si tienen alguna pregunta para la doctora Ibáñez. La pregunta que yo tengo ahorita en mente, más allá de las mujeres, porque eso ha estado muy en boga, y me gusta que también como que hayas retomado en la exposición pues bueno, a ver, las mujeres han estado, digamos que en el frente de la lucha desde hace mucho tiempo, y eso es algo que también no se decía, no se sabe ahora, ¿no? Se piensa que las mujeres están luchando ahora contra el talibán del 2021 o que empezó su lucha en 1996, 97, cuando llegó el talibán por primera vez. Pero en realidad las mujeres siempre de diferentes maneras, y esto ya lo decía hace un momento en un conversatorio del UNAM, han estado en lucha, ¿no? Pero, ¿por qué entró la Unión Soviética? O sea, de manera breve, yo sé que fue un poco la revolución iraní que causó muchísimos cambios en la región también, pero ¿por qué si el gobierno de Afganistán era un gobierno, pues, incluso en ese momento hasta pro-ruso, pro-soviético, pues, ¿por qué decide la Unión Soviética de todos modos entrar e instalarse ahí, generando definitivamente pues todo este desajuste y que además después lleva pues también a la intervención indirecta de Estados Unidos con el apoyo de los mujahidín con Osama Bin Laden? No sé si pudieras respondernos a eso. Yo sé que a lo mejor tienes alguna opinión. Yo no sé si prefieres, Diana, que ir respondiendo pregunta por pregunta o tomas todas y de pronto vas dando respuestas a varias. ¿Qué tal si tomamos, por ejemplo, 3? Ok. ¿Sí? Podemos hacer eso, sí, porque a mí me encantaría 30 segundos para ¿sí? que yo agarre una pluma. Okay, perfecto. Sí, por supuesto. 30 segundos. Okay. Ahora vengo. Adelante. Claro. No, y pues mientras yo les quiero, yo quiero platicar que había cosas que me parecen sumamente interesantes de lo que nos, de lo que nos presenta, ¿no? Y muchas cosas, y bueno, qué bueno que ya tenemos aquí de vuelta, Diana, me parecen, hay elementos que a mí me dejaron muy en claro que efectivamente son el reflejo de la historia de los procesos políticos, tanto internacionales como nacionales, que se viven en Afganistán durante toda la línea del tiempo histórico. Y, por ejemplo, estos elementos de identidad, no quiero empezar con este principio de identidad de hoy, pues de pronto de donde sea que me encuentre, entonces es como sea que me voy a presentar, me voy a proyectar con cierta identidad nacional específica, que todo esto trae una connotación bien importante, no solamente en el cómo ellos mismos se expresan, sino inclusive en el cómo los van a percibir los demás. Y al momento en el cómo te perciben los demás, también te definen y definen la actitud en la que vas a ser tratado, ¿no? Estos principios de identidad son verdaderamente muy interesantes. Y otro elemento que me pareció también súper importante y trascendente es cuando tú mencionas cómo estas personas desde una
perspectiva pues muy local, te dice, ¿no? Toda la inversión que se le está haciendo al ejército desde estas tropas extranjeras con esta inversión, y de pronto no se ve reflejado en los sistemas de bienestar, ¿no? Que uno pensaría que debería de establecer un sistema de gobierno, pero que están esperando que sea una respuesta por parte de esta intervención extranjera, pensando que es que es su responsabilidad. Y aquí pareciera un poco que estoy jugando al abogado del diablo, ¿no? Pero yo como buena internacionalista, lo primero que veo son intereses bien claros de los Estados Unidos de América, un error fuertemente de cálculo en términos de alianzas estratégicas por parte del gobierno talibán y el acercamiento con Osama Bin Laden y Al-Qaeda justo después del 9/11, con declaraciones que verdaderamente sabían los iban a llevar a una confrontación directa con un monstruo militar, que además estaba apoyado por la comunidad internacional, y que no había forma de justificar el que no entraran. Más allá de los horrores y errores que se cometieron durante toda esta intervención, era algo que se veía venir después de lo sucedido. Y que decir, bueno, se invirtió en infraestructura, fueron 20 años de intervención, que si bien nunca se logró pacificar la región, ¿no? Esos 20 años lo que buscaban era el establecimiento de instituciones, se invirtió en instituciones, se invirtieron más allá de $3 billion, ¿no? Son miles de millones de dólares por parte de los Estados Unidos de América, en términos también de capacitar al ejército, etcétera, que al final no tuvo el impacto esperado, ni por parte de la comunidad internacional, ni y mira, no nos había, a mí me había faltado un poco este análisis más localista de qué se esperaba por parte de la población. Decir, bueno, yo esperaba escuelas, yo esperaba infraestructura, que si bien no nos habla también de esta falta de legitimidad y de procesos de inversión que está teniendo el gobierno, porque no cubre ¿no? elementos básicos. Y claro, dado la dificultad tanto de conflictos que se vivía en la región como de sistemas, desde el sistema internacional y locales, pues era lógico, ¿no? Que no tuviera esta capacidad, ¿no? De ofrecer este tipo de infraestructura. Pero es increíble que la misma población esperase que sean estas fuerzas extranjeras que les den la solución, y que no venga precisamente una demanda exclusiva de las estructuras de gobierno. Ahí hay un gobierno que, si bien a lo mejor no es legítimo porque se sentía impuesto, era un gobierno que tenía pies y cabeza, y que no se le exige a este gobierno, sino se le exige o no se le exige, sino se le espera como inversión por parte de las fuerzas extranjeras. Me pareció muy, muy interesante este comentario, porque al final del día no me resuelve mucho a mí también en el entendimiento de la región. Y bueno, ya me extendí muchísimo. Yo tengo nada más esta pregunta, ¿no? Si esta percepción que nos presentaste, ¿no? De esta respuesta que te dan sobre la escuela, es una percepción generalizada. Se espera por parte de la población que venga desde tu percepción, por supuesto, vengan estas salvadores, ¿no? Cuasi mesiánicos, a resolverles las necesidades fundamentales de infraestructura y de bienestar del Estado afgano, o bien existe si no educación, pero conocimiento de estas demandas políticas definitivamente a gobiernos, ¿no? Como por ahora el que inclusive está en tela de juicio la legitimidad de este gobierno, que empieza a tener cierta formación por parte del Talibán, al cual se le tiene pues muchísimo, por un lado, miedo, y por otro lado, repudio, ¿no? Por parte de la comunidad internacional, que ese sería mi pregunta. Y por supuesto dejo abierto el foro para los demás. Aquí hay varias Sí, de preguntas hecho, ya voy a leer escritas. una de Paris y dejamos las otras dos de Fabián para que puedas responder primero, Diana. Dice, la situación de las mujeres en Rusia en la revolución tuvo influencia en las ideas de liberación de las mujeres afganas. Lo dice por la ilustración que nos mostraste precisamente. Entonces, ¿qué tanto influyó, bueno, la revolución rusa como en esta idea de liberación de las afganas? Y hay otras dos preguntas, pero te dejamos responder primero, Diana, si quieres, a lo que acabamos de preguntar. Ok, gracias. Es la parte más complicada. Es como, ay, yo no sé nada. Bueno, a ver, la invasión a Afganistán. ¿Cómo poner? Comunista, como les decía, está el proyecto de la monarquía,
están los proyectos como más capitalistas y están los comunistas. Dentro de los comunistas no hay un solo proyecto comunista. Por ejemplo, dentro de los líderes del Partido Comunista en los 70s está, por ejemplo, políticos como Babra Kamal, Taraki, que llegan al poder, pero se pelean entre ellos. En algún momento deciden no tomar la ayuda de la Unión Soviética, dicen nosotros vamos, o sea, sí somos comunistas, pero vamos por nuestro rollo. Entonces se declaran que no van a aliarse con todo lo que está pidiendo la Unión Soviética. Se pelean entre ellos, hay rivalidades, uno derroca al otro y está pasando todo este movimiento en Irán del Ayatollah Khomeini, hay grupos islamistas ya emergiendo y sucede que en 1979 el embajador de Estados Unidos en Afganistán, en Kabul, es asesinado. Entonces hay muchas cosas pasando y en parte los soviéticos básicamente esperan perder el control. O sea, habiendo ganado los comunistas, de todas formas esperan perder el control de Afganistán y esperan como adelantarse a que los estadounidenses no entren, sino directamente por medio de algún satélite. Entonces es un poco la situación desesperada de vamos a entrar y poner orden aquí, ya que los comunistas están. Pero es que ese es el problema. Cuando hablamos de comunistas o monarquías o proestadounidenses, hay muchas facciones. Incluso cuando hablamos del Talibán. O sea, el Talibán no es este bloque donde todos se ponen de acuerdo y son felices gobernando, ¿no? Hay muchas facciones. Entonces, un poco rápidamente esa es la respuesta. En cuanto a la percepción de que vengan a salvarlos, es que como antropóloga lo que puedo decir es que no puedo hablar de una percepción generalizada. O sea, básicamente la respuesta es cada quien habla como le va en la feria. La persona que me dijo este rollo de no hay escuelas, no hay no sé qué, no hay, y se estaba quejando, es una persona que recibió mucho apoyo monetario, no apoyo monetario, pero inversión extranjera para proyectos de desarrollo y que no los realizó porque había una corrupción muy grande. Entonces, al mismo tiempo que, y es muy contradictorio, y los seres humanos somos muy contradictorios, y desde la perspectiva antropológica tenemos que tomar esto en cuenta. O sea, por una parte decimos, sí, no hay escuelas y demás, pero cuando llega el dinero a mi cuenta para desarrollar la escuela, prefiero meterme en la corrupción y no invertirlo. Pero al mismo tiempo, él no se tienta el corazón en, ¿sabes?, en criticar. Muchos de los proyectos de desarrollo que se invierten en Afganistán, muchos son para mujeres, escuelas, niños, pero se quedan en Kabul, porque muchas de estas organizaciones humanitarias traen elementos extranjeros a trabajar en Afganistán, pero no se mueven de Kabul. Y muchas de las personas que trabajan en estas organizaciones internacionales no hablan el idioma local y no se quieren, ¿sabes? No quieren salir de su oficina. Entonces, hay muchos afganos, sobre todo personas que hablan inglés, que se empiezan a conectar con extranjeros, que son muy capaces, son educados y todo, y son los que empiezan como que a dar la información de lo que está pasando y lo que se necesita en las poblaciones. Pero nuevamente son dos cosas. Una es que a veces dicen los trabajadores de organizaciones internacionales afganos, a veces dicen, bueno, pues les decimos a los extranjeros lo que quieren escuchar. Y segundo, lo que se puede hacer. O sea, hay muchas limitaciones a lo que se puede hacer. ¿Sí? Porque también dices, bueno, vamos a abrir una escuela, pero están los señores de la guerra, no se sabe de quién es el terreno, hay corrupción y demás, y no se puede abrir la escuela. Entonces, no puedo hablar de una percepción generalizada.
Hay varias percepciones, hay gente que dice que esta ayuda internacional fue muy buena, hay gente que dice, bueno, la invasión fue muy buena y hay muchos que dicen fue un desastre. Hay gente que conozco que estaba en el Talibán en los 90s y después son anti-Talibán. O sea, mucha gente se mueve dentro de estas identidades y de estas alianzas y de sus percepciones. En general, yo no creo que estaban esperando que nadie los salvara. Y muchos afganos son muy sarcásticos. A veces cuando yo les pregunto, bueno, ¿y tú cuál crees que sea la solución para Afganistán? Les gusta mucho bromear. He escuchado mucho la respuesta de lo único que puede salvar a Afganistán es un meteorito o una bomba nuclear que nos mate a todos, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, creo que hay reconocimiento de que la intervención extranjera ha afectado de muchas maneras, ha hecho bien en algunas cosas, ha hecho mucho mal en otras, pero que se toma una responsabilidad interna y local de que las cosas no funcionen. Esa podría ser una percepción general, de que la gente dice, bueno, sí llegaba dinero, pero no nos lo robábamos, o sí llegaba dinero, pero no hicimos lo que teníamos que hacer, entonces es un juego entre el reconocimiento de ambas. Y la otra, la de las mujeres, sí. La de las mujeres. La Revolución Rusa. Más que la Revolución Rusa como revolución misma, es más bien los movimientos de liberación, no tanto liberación, es más bien integración de la mujer a la sociedad laboral que está sucediendo en la Unión Soviética. O sea, no es en la revolución de 1917 y durante la guerra que pasa después, sino son los procesos más bien de los 30, 40 de educación de la mujer. Hay, por ejemplo, en Uzbekistán y en Turkmenistán, en Tayikistán hay eventos donde mujeres del Partido Comunista y hombres también están trayendo a mujeres que usan este tipo burka, se los quitan y los queman. Y hay familias que las apoyan y hay otras mujeres que son asesinadas por sus papás y sus tíos y demás en los 30 y en los 40 por haberse quitado el burka. Pero en general, en la Unión Soviética, la mujer fue incorporada a la sociedad como una forma más abierta, más moderna y demás. Entonces, no es durante la Revolución Rusa, pero en los 70s, 60s, no nada más es la revolución, sino los procesos de modernización. La mujer afgana, sobre todo urbana, porque en muchos lugares, en muchos pueblitos esto no pasa, es sobre todo un rollo urbano de Kabul, Mazar-e Sharif y demás. Cierto sector de la población sí es influenciada y durante la invasión soviética a Afganistán también. Muchas Pero gracias. son procesos de larga duración. Ok, perfecto. Espero que no. No, bueno, a mí me respondiste perfectamente. Muchas gracias, Diana. Y mira, aquí tenemos otras dos preguntas de Fabián. Dice, ¿cómo está el reconocimiento por parte de los países vecinos ahora que los talibanes encabezan el gobierno en Kabul? Y si hay reconocimiento, ¿hay algún proyecto de cooperación para el desarrollo que beneficie a la población? No sé si, Cintia, tengas alguna otra duda, pregunta, alguien más que quiera escribirlo o abrir su micrófono para esta ronda. Bueno, me parecen que las preguntas de Fabián son muy, muy interesantes. Si quieren, empezamos con estas. Perfecto. Hay un proyecto de desarrollo. Es que realmente no me siento con la capacidad de responder estas preguntas. Un proyecto de cooperación para el desarrollo que beneficie a la población. Pero creo que se refiere como de manera regional, porque es, o sea, a partir de si hay algún reconocimiento o cómo ven los países vecinos a los talibanes ahora como el gobierno en Kabul. Híjole, es que todo el mundo está jugando un poquito a la doble cara. Por una parte un poco crítico, por ejemplo,
por ejemplo, Turquía, o sea, por una parte es crítico, por otra parte hay negociaciones para ver si Turquía retoma la administración del aeropuerto de Kabul, por ejemplo, está entre Turquía y Qatar. O sea, por una parte es como no, pero por otra parte, cuando vas al nivel de inversión, comercios, quién va a manejar administrativamente cosas que son lucrativas, no solamente gobiernos, sino actores privados juegan un papel importante y muchos están jugando a la doble cara. Ok, perfecto. Hay otras dos preguntas, ¿no, Cintia? Creo. Pero creo que le está fallando el internet. A ver, voy. Sí, me está fallando un poquito el internet. Me disculpo si de pronto se escucha como robot o de pronto se apaga la cámara o me saca aquí el sistema. Tenemos dos preguntas. En términos de la cooperación que estaba escuchando, ya no logré escuchar que decían, bueno, no, esta cooperación regional, pues habría que, no sé, Diana, si tú estás de acuerdo en este principio de la legitimidad que puede existir en el gobierno talibán, porque sí existe una población, como bien lo mencionaste, que verdaderamente pues puede ser que lo apoye. Y dado que es un gobierno que viene de tradición, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? De tradición afgana, pues puede considerarse como la oportunidad para algunas potencias regionales de reconocerlo. Dado esto, podría abrirse una especie de cooperación, sobre todo comercial, ¿no? Incluyéndose en proyectos tal vez tan grandes como la Ruta de la Seda, ¿no? El Belt and Road Initiative de China, ¿no? Bueno, Que China buscaría sí. tal vez. Entonces, tal vez por ahí, no sé si tú estás de acuerdo, ¿no? A mí me parece que por ahí podría ser uno de los caminos, ¿no? A seguir, siempre y cuando el gobierno chino esté dispuesto a reconocer el gobierno en turno, ¿no? Que en este caso pareciera será talibán. Sí, bueno, de hecho hay mucha especulación de que China puede ser el actor más fuerte de llegar a lograr acuerdos con el Talibán para inversión y para Sí. seguir esta expansión del, Del ¿cómo Belt se and Road. llama? Ya, Belt El and Belt Road. and Road Es Belt and Initiative. Road. Ah, ok. Sí, el Belt and Estaba Road tratando Initiative, de de la buscar ruta de la la seda. traducción en español. Sí, es como, creo que la ruta de la seda, sí. Y yo digo, Rusia puede terminar siendo un actor, ¿no? Al final del día no hemos escuchado, ¿no? Tanto sobre Rusia, pero podría ser un actor que al final entre en cooperación. Todo depende de lo que me imagino que suceda con la movilidad de la fuerza en contra del Talibán del norte, ¿no? De esta parte del norte que está buscando jugarle al contrapeso también, ¿no? Entonces habría que ver cómo juegan estos dos actores para ver si Rusia también entra como parte de estas potencias de reconocimiento, ¿no? Y cooperación. Sí, bueno, actualmente hay grupos, inmediatamente hubo grupos, bueno, ¿cómo decir? Esto no es de que el Talibán tomó en agosto y ya está, o sea, no ha habido, hay ciertas áreas de Afganistán que no han tenido un descanso, o sea, el Talibán ha estado ahí desde el 2000, 2010, 2015, incluso en el 2010 cuando estaba ahí yo estaba relativamente pacífico, pero había zonas donde era como no pases por ahí, ¿no? Porque se sabía que eran como bolsillos talibán. Um, actualmente hay una resistencia importante, sobre todo en la región de Panjshir, que es la región históricamente que se asocia a uno de los mujahidín más importantes que pelearon con las tropas, en contra de las tropas soviéticas, que es la de Ahmed Shah Massoud. Y ellos estaban peleando muy, muy fuerte hace unas semanas, sufrieron muchas bajas. Se habla de que Tayikistán abrió las puertas a muchos de la resistencia Panjshir. No se sabe qué va a pasar. A menos que reciban el apoyo de una fuerza extranjera, no van a tener la fuerza para derrocar al talibán, ¿no? Pero Claro, ganas hay claro. y conocimiento histórico de cómo llevar a cabo la guerrilla en Afganistán también la hay, Claro, porque son poblaciones que Sí, no han dejado de pelear. sí. no, claro, y fíjate que ahí yo concuerdo. Al final del día me parece que esta región y sobre todo la Revolución del Norte,
o de esta resistencia, podrá tener funding, definitivamente la entrada de dinero, ¿no? Por parte a lo mejor de algunas potencias extranjeras. Sin embargo, yo no creo, y no sé tú cómo lo consideras, ya que estuviste tiempo allá, tendrán la ideología para cuestionar y mantener cuestionado un Estado. Porque digo, un Estado al final, el Talibán, muy independientemente de si estemos de acuerdo o no y de todo lo horroroso que también en ciertos niveles representa en términos de violación de derechos humanos, al final el día es una ideología que por lo menos podría mantener cierta cohesión dentro del Estado, porque sin esta cohesión, y no sé también, Ofred, si tú estarás de acuerdo con esta afirmación, me parece que podremos caer en un futuro de guerra civil interna, ¿no? Donde ya encontramos otros grupos de interés como el Estado Islámico, ¿no? Como inclusive algunas células nuevamente de Al-Qaeda por ahí, ¿no? Que están surgiendo y que le pueden llegar a resultar un contrapeso o pesos y contrapeso a toda la región, enfrascándonos en una guerra civil de no contar con una cohesión ideológica más allá de solamente militar, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que no hay cuestión ideológica. No, bueno, claro. Lo que... guerra civil, sí, evidentemente yo creo que se va a desarrollar ahí. Cuestión ideológica alrededor del Talibán. Yo creo que no le va a ser tan fácil. Hay muchos puntos de resistencia. Hay muchos puntos de resistencia. Todo ha sido muy caótico. La forma en la que se retiraron las fuerzas extranjeras en cierta medida fue muy caótico. Pero también lo que sucede, por ejemplo, lo que sucedió cuando vino el gobierno de Hamid Karzai es que no, ese gobierno no solamente lo apoyaron y el staff que viene a trabajar dentro del gobierno, no nada más son los afganos que han vivido en Afganistán y que van a votar. Tenemos millones de afganos que viven en el exilio, millones que viven aquí en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, que son súper educados, que tienen doctorados, que trabajan en la administración pública y que regresan. Y regresan con proyectos interesantes. Y entonces hay también mucha cooperación entre los afganos exiliados que traen muchas ideas y proyectos, no nada más de gobierno, de salud pública y demás, y que empiezan a colaborar con gente que se ha preparado ahí también, que son otros tipos de tensiones, ¿no? Entre el que se fue y regresó y los que nos quedamos aquí a pasar todo, ¿no? Yo creo que el talibán no la va a tener tan fácil, pero en los siguientes meses se va a ver, sobre todo la parte de guerrillas, pues de dónde van a obtener apoyo, ¿no? Claro, eso yo creo que va a ser lo difícil, pero yo siempre como que digo, hablar de sociedad civil es muy amplio, pero creo que sí hay que tener un ojo ahí, ¿no? Porque sí se está viendo una manifestación muy amplia de no solamente las mujeres, pero varios sectores que están pues exigiéndole al talibán que sí cumpla sus promesas, ¿no? O que, bueno, no la van a tener tan fácil si deciden pues abusar de su poder. Y esto lo digo como para cerrar con las últimas tres preguntas. Que, bueno, el talibán ahorita es el actor, ¿no? Pero no es el único actor. Entonces, bueno, alguien aquí pregunta, Alison Ruby, que si alguna vez el talibán ha hablado de una transición pacífica al poder, que tiene que ver con otra pregunta de Ana Paula, que habla de quiénes serían los sectores de la población que sufrirían más en sus derechos humanos, pues que se violarían más los derechos humanos de estos sectores, cuáles serían estos sectores y cuáles serían los riesgos que correrían a causa de la llegada del talibán. Y por último, una pregunta que me parece interesante de Carlos Ignacio, que tiene que ver con tu exposición, pregunta que cuál crees que será el futuro de la inmigración dentro de Asia Central. Y no sé si con eso cerrar. Ok, voy a empezar por la de los derechos humanos. Por derechos humanos no nada más hablamos la parte democrática, sino derecho a la vida, derecho a la salud, o sea, derechos súper básicos. Hay que tomar en cuenta, y esto es muy, muy, muy importante, y gente local y que está ahí, ¿no? A veces nos dice, por favor, lleven este mensaje.
la violación de derechos humanos y la falta de acceso, por ejemplo, a salud, a servicios de salud básicos, sobre todo no en Kabul, que es lo que siempre vemos en las noticias, sino en las regiones y en los pueblitos y demás, está ahí, esas violaciones están ahí, esa falta de acceso a servicios básicos, la vida muy complicada y pobre, hambre y demás, están ahí con y sin el Talibán. O sea, eso estaba ahí con el gobierno de Hamid Karzai y estaba ahí antes. Entonces el Talibán, para muchas de estas personas pobres y que viven en pueblitos y que tienen muchas complicaciones, mujeres que no tienen acceso a un médico cuando están dando a luz, no cambió nada que el Talibán haya llegado. No lo tenían antes. Entonces, son problemas más estructurales que no tienen que ver solamente con el Talibán. Evidentemente la llegada del Talibán afecta. El ministro de Salud que tuvimos la fortuna de tener en la Universidad de Sussex hace unos años hablándonos sobre salud pública, acaba de renunciar, el que estaba en el gobierno de Hamid Karzai. Cuando llegó el Talibán, él se quedó. Él dijo, yo me quedo. O sea, yo trabajaba para el otro gobierno, pero si el Talibán me quiere como ministro de Salud, yo me quedo. Y es una persona que está educada en Occidente y que regresó a Afganistán. Pero hace unos días le dieron cuello, le dijeron que no, que no lo iban a aceptar y pusieron a alguien más que tiene un proyecto diferente, ¿no? Entonces, todos esos cambios se están dando poco a poco, pero en general, los pobres no lo tenían antes y no lo van a tener con el Talibán. Una transición pacífica al poder. Ya tienen el poder. En general, mucha gente habla de que es menos violenta que el Talibán de los 90s. O sea, ya no hay estas ejecuciones públicas en el estadio de fútbol tiroteando mujeres, ¿no? No colgaron al presidente y básicamente lo que pasó con el otro presidente lo castraron en público. O sea, no hay estos espantosos actos de terror que sucedieron en los 90s. Pero al mismo tiempo, en el día a día, es verdad que el Talibán va a buscar a casas a personas que son anti-Talibán o que conocen o que estuvieron trabajando con las tropas extranjeras y que no lograron salir y se les está persiguiendo. Entonces, transición política es que pacífica, es que no hay resistencia, entonces es muy difícil que esto suceda. Futuro de la inmigración dentro de Asia Central. Bueno, en cuanto a Afganistán se refiere, van a seguir cruzando la frontera hacia Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Pakistán, Irán, o sea, hay gente cruzando. No van a dejar, o sea, esto que ha pasado ahora con el Talibán está creando nuevas olas de migración. Están todavía negociando los países de la región si van a aceptar refugiados o no. Por ejemplo, Tayikistán, que es donde yo estuve trabajando, por un tiempo aceptó afganos y luego es como cerramos la frontera porque de por sí Tayikistán ya es bastante pobre y luego cuando llegan los afganos ahí es como no hay nada, o sea, no hay trabajo, no hay dinero, no es muy pobre y demás, entonces es como bueno, y ahora estamos atrapados aquí. Las fronteras son porosas, entonces va a seguir habiendo movimientos, la gente va a seguir saliendo de Afganistán. Si va a ser legalmente o no depende de los acuerdos que cada uno de los países haga para ver cuánta gente va recibiendo. Pero si no hay acuerdos legales, va a haber migración ilegal. Claro, y eso no va a dejar de existir. Pues muchas gracias, Diana. Mira, por aquí hacen una última pregunta, pero yo sé que para ti es muy tarde, así es que si puedes responderla, si no nos despedimos. Es la medianoche, ya me quiero ir a dormir. Sí. ¿En qué se basa la economía de Afganistán? Más bien es mucho como un punto de comercio, ¿no? Estratégico del cruce comercial, pero no sé si puedas responder a esto de Carlos Ignacio también.
¿En qué se basa la economía afgana? Es una economía bastante pobre. Agricultura, por una parte. Por ejemplo, hay exportación de frutos secos, pistaches, nueces, chabacanos, que se oye así como que va, ¿y eso qué? Pero es importante en la economía local, por ejemplo. En la economía local de pueblos y de familias que conozco es importante, como es importante, por ejemplo, las alfombras que mencioné de los turcmenos. Hay algunas industrias de cosméticos que exportan a la región. Minerales. Hay minerales importantes. Por ejemplo, hay mucho comercio de piedra preciosa y semipreciosa china. Hay minas, por ejemplo, de esmeraldas, lapislázuli y demás. Opio. Opio es importante. Sí, pues perfecto. Pues muchísimas gracias a Cintia por estar aquí conmigo y a Diana por esta excelente exposición que nos da un panorama mucho más amplio de lo que pasa allá y no solamente esta cuestión mediática que ya nos tienen hasta acá en Afganistán, es el tema de moda. Digo, no porque no sea importante, Sí. pero es que sí es como desde una perspectiva muy, pues inmediata, ¿no? Y muy occidental, y pues muchísimas gracias por abrirnos un poquito más el panorama. Cintia. Diana, mil gracias. Me disculpo, mi internet está terrible, no puedo prender la cámara, sino de pronto ya no los escucho. De verdad fue un verdadero placer estar con ustedes, Diana. Padrísimo todo. Toda la información que nos deja muchísimo que pensar. Una imagen que nos abre mucho más detalle de la región, de lo que es Afganistán, de lo que se vive al día a día en términos de las vidas de los migrantes afganos. Muchísimas gracias por esto y estuvo fantástico. Gracias, Sí. Nofret, como siempre, un placer estar contigo. Y gracias por aguantar hasta ahorita, Diana. Buenas noches para ti. Gracias a todos, muchas gracias. Ojalá que para la próxima nos veamos en persona. Claro, y ya te pasaré la liga. Ojalá, para que la tengas. Bueno, hasta luego. Gracias Hasta a luego. todos por atender. Hasta luego, buenas noches.